Bueno, continuando con esta parte, estamos viendo el registro de los usuarios. Bueno, no, algo que hay que aclarar aquí, algo importante, hay que hacer una diferenciación muy importante. Eh, Firebase, el módulo de autenticación, le vamos a llamar módulo esto para diferenciar de cada módulo, para diferenciar, digamos, cada sección que nos provee Firebase. Acá le llama a los proyectos, pero es como un módulo que nos ofrece Firebase. Por ejemplo, uno de esos es la autenticación. La autenticación simplemente se encarga de darnos el ok o no de logueo, de si podemos loguearnos o no. De eso se trata. Pero la autenticación no nos, digamos, no nos guarda los datos del usuario, como el email, el password, no los guarda en la base de datos, ¿sí? En nuestra base de datos, que sería esta. Este es otro módulo que es Firestore Database. O sea que, digamos que el servicio de autenticación de Firebase solamente nos está en esta lista donde están los users que dice acá. Están todos los usuarios que han ingresado a nuestro sistema, a nuestra red social, que se han dado de alta. Incluso nosotros podríamos dar de alta desde acá, pero estos usuarios no los tenemos guardados en una base de datos, ¿se entiende? No por defecto, en realidad el sistema que nosotros estamos haciendo se va a encargar de eso, de guardar los datos del usuario, ¿sí? O sea que por eso es que hay que hacer una diferenciación en cuanto a que la autenticación es una cosa y la base de datos de los usuarios, de la tabla de usuarios, como en este caso es una base de datos eh, que está que se maneja de este tipo, que es lo que vamos a hablar ahora, pero digamos diciendo que esta colección están los usuarios, pero esto nosotros no nos tenemos que encargar de guardar los usuarios que están registrados. Es más, nosotros le vamos a agregar otros datos como, a ver si está acá. No solo vamos a acá, no solo vamos a agregar el email, el ID, sino también le vamos a agregar un teléfono a cada usuario y bueno, un nombre de usuario, ¿sí? Y el time tabs simplemente es un número grande que representa la fecha, ¿sí? La fecha en este caso de cuando el usuario se logueó, cuando creó su cuenta, digamos. Pero es simplemente un número grande, ¿eh? Entendiendo eso, vamos a ver justamente cómo nosotros vamos a guardar los datos del usuario que se logueó. Es decir que justamente en la primera parte habíamos visto en el método main_activity, en la actividad main, habíamos visto un método que era checar usuario. ¿Se acuerdan que lo vimos hacia la pasada? Check user exist, lo que hace es que cuando nosotros primero nos hacemos el login, bueno, en este caso de Google, porque justamente si estamos logueando con Google, posiblemente ese usuario no esté guardado en nuestra base de datos. Entonces ese usuario tenemos que chequear si existe o no. Digamos, acá chequeamos si existe en nuestra base de datos. Entonces eso es lo que hace este método. Si existe, le decimos que ve acá con esta utilizamos este método de Firebase que es exist, y simplemente como dice, retorna un true si el documento existe. O sea, el documento, estamos hablando ya del usuario, si existe el usuario, ¿sí? O sea que si aquí existe un usuario de ese tipo, con esa ID, ¿sí? Entonces si existe, simplemente vamos a ir a la actividad de Home Activity, que es la actividad digamos donde inician, donde la actividad siguiente que, que,
que el usuario logueado exitosamente debe ir. O sea que acá es donde ya mostramos los posts y esas cosas de la red social. Entonces, si existe, hace eso. Ahora, si no existe, vamos a guardar esos datos del usuario. Vamos a guardar el email, el, bueno, el ID también. Y vamos a guardar también otros datos que lo hacemos en esta parte. Ven que aquí dice con el user provider, que nosotros habíamos dicho que este user provider lo que maneja es justamente la diferencia. Por eso hacía también hincapié en la diferencia. El out provider va a manejar todo lo que es relacionado al logueo, al login del usuario en esta parte, digamos que el provider, el out provider se va a encargar de manejar estas cosas, ¿sí? En cambio, el user provider se va a encargar de manejar los usuarios de la base de datos, ¿sí? Que sería esta colección de users. Se va a encargar de... Entonces eso es lo que hace esto, el user provider. Por ejemplo, bueno, hacemos una... Esto ya es un código de... Digamos, esto es la manera en que Firebase nos permite acceder a su base de datos, a sus tablas, que en este caso, bueno, uno ya está acostumbrado, porque yo por ejemplo vengo de las bases de datos relacionales, entonces ahí se llaman tablas, pero acá ya no se llaman tablas, se llaman colecciones. Y vamos a ver un poco de eso ahora justamente. A ver, ¿dónde está? Acá. No, acá. Vamos a ver algo importante en cuanto a qué tipo de base de datos maneja o nos provee Firebase. Como acá está, como pueden ver, esta es la documentación de Firebase, de la base de datos, más que es la parte más de, por ejemplo, la estructura de datos. Nos dice que Firebase maneja un tipo de datos no relacionales. Quiere decir que no hay una relación como antes había con las tablas, con los IDs. Entonces podías ir moverte de una tabla a otra y sacar y buscar los datos. En este caso ya no sucede así, sino que este es una base de datos no SQL y que se maneja por un árbol JSON. O sea que nuestras bases de datos van a ser de este tipo, ¿sí? Así, en archivos JSON, digámoslo. Esta es la estructura de un archivo JSON. Entonces, por ejemplo, tenemos la colección de usuarios y ahí cada usuario va a tener sus respectivos atributos, digámoslo así, que así se dice en lo que es la programación orientada a objetos. Entonces, eso hay que tener en claro. Es por eso que acá también cuando nosotros entramos a nuestra colección tenemos, creo que acá, a ver, déjenme ver si se puede. No, no me acuerdo si, a ver, no. No, quería ver si hay una manera de ver esto como JSON, pero no. De todas maneras, en definitiva, cuando vamos a guardar la base de datos se está guardando en esta estructura, así como archivo JSON, ¿se entiende? Entonces nosotros para ingresar, por ejemplo, a una rama del árbol necesitamos hacer cierto tipo de cosas y es lo que dice acá en leer y escribir datos, ¿sí? Esto ya es propio de una base de datos de este tipo, ¿sí? Y Firebase tiene su manera de hacer un get, tiene su manera de hacer un update y un remove, y eso es lo que está escrito acá. Por ejemplo, dice acá que sí, siempre hay que obtener una data reference primero que nada. Es como que cuando nosotros hacemos esto ya hacemos la instancia, la base de datos y con esta variable ya podemos entrar a trabajar en sí ya sobre la base de datos.
Bueno, también habla de los tipos de datos que pueden tener. eh, pero bueno, vamos al código nuestro, por ejemplo, y vamos a ver el user providers. Ven que, por ejemplo, yo necesito, bueno, importar todas las clases de Firebase, importar en realidad los métodos de Firebase, de Firestore. Y bueno, eso es lo que hago acá. Primero que nada, los importo, los que necesito, y, y bueno, voy trabajando. Por ejemplo, este método user providers lo que hace es guardar en esta variable del tipo collection reference, guardar digamos la referencia a esta colección a user. O sea que aquí yo estoy haciendo referencia a esta colección de users. Fíjense que tiene que ser el mismo nombre, tiene que tener users. Fíjense que yo acá le digo user, ¿verdad? Entonces eso es lo que hago acá. Voy a esa colección, a users. Después, cuando quiero hacer un get del user, voy mediante un ID, porque nosotros, cada usuario va a tener su ID. Fíjense que cualquiera que yo elija que está acá tiene su ID. Eh, entonces, cuando yo quiero obtener un usuario, necesito su ID, que además este ID va a ser único y va a ser generado también por un método de Firebase. Bien, entonces eso es lo que hago aquí. Hago un get user y de acuerdo, y esto ya es código propio o sea, esta es la manera en que Firebase va a obtener el documento. Ven que acá dice lee el documento referido por el document reference. Bien, y le pasamos el ID. Este método necesita sí o sí el ID para obtener, al final obtenemos un usuario, ¿sí? Después, bueno, este método de crear usuario va a ser simplemente crear el nuevo usuario dentro de la base de datos. Entonces sería como agregar aquí una colección, ¿sí? En definitiva, un nuevo usuario, ¿sí? Eso es lo que hace esto. Y lo hace a través de digamos, de este método, ¿sí? Y algo que no mencioné, por ejemplo, este user es del tipo user. Generalmente se usa mucho esto en programación orientada a objetos. Digamos, necesitamos una clase usuario, y si hacemos control clic aquí, vamos a ir a clase usuario, y fíjense que esto está dentro de los modelos digamos, del paquete del namespace de los modelos acá. ¿Ven? En esta carpeta user, aquí está. O sea que este es un modelo porque necesitamos esto para poder después hacer un mapeo. Ya vamos a ver eso. Y cada usuario, como decía, tiene que tener un ID, un email, un username, un teléfono va a tener, y el timestamp va a ser como les había comentado hace unos minutos. El timestamp es simplemente un número grande que representa el tiempo, la hora y a los minutos, segundos que el usuario se ha logueado. Simplemente es algo que vamos a poner. No sé si es tan importante, pero lo tenemos ahí para identificar alguno, quizás cuando más adelante, si queremos saber en qué momento se logueó, pero no es tan importante esto. Bien. Entonces decíamos que esta clase del usuario tiene sus atributos. Entonces generalmente siempre se usa así para que después esta clase usuario va a ser la que después se va, digamos, mapear y se va a guardar aquí. Fíjense que tiene el mismo nombre que están acá. Estos campos son iguales a estos. Están todos en minúscula, encima debe ser así, tiene que ser escrito de la misma manera, ¿sí? Así que bueno, por ejemplo acá el ID, porque es un string, porque ya vamos a ver que este ID está generado como un número único que nos provee Firebase, pero Firebase los ID los provee de esta manera, ¿ven?
Estos son los ID que tiene. Entonces, como verán, son mezclas de letras, números, mayúscula, minúscula. Entonces, por eso es que el ID tiene que ser un string. ¿Sí? Bien. Este aquí es un set y get que siempre, si vienen de C Sharp, deberían estar acostumbrados a esto, que siempre se hacía así. Bueno, entonces, aclarado esto, vamos a ver por ejemplo, vamos a ver un método, el create, cuando creamos un usuario. Miren, yo voy a hacer control shift F para buscar dónde estamos usando ese create. Creo que acá no, este no es. Acá. Bueno, acá se acuerdan que habíamos dicho del método check exist, si existe o no. Yo quería ver dónde está el generado del ID. Quiero ver eso, a ver. No sé si... A ver, pero, no, esto no es. Vamos a ver acá en el método create. Acá, get user ID. No, no, no. Creo que aquí es, a ver. Acá está. En realidad, aquí está, aquí está. Cuando creamos un usuario, el método que nos va a proveer ese ID único es este. A ver, veamos. Voy a ir ahí. Y este. Ven que es me ingresó acá a esta clase que en realidad no hay que tocar esta clase. Pero porque esta es propia de Firebase, pero lo que hace es te crea cuando vas a, dice, retorna un string usado como único identificador. O sea que este get UID es un método que ya está hecho, que pertenece a los métodos de Firebase, pero hace eso, te obtiene que es básicamente que nos va a proveer de estos ID. Y tiene la particularidad que estos IDs sí o sí son únicos. Entonces, digamos, este método ya se encarga de todo eso, de que sean únicos, y de que estén así creados de esta manera. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a... Aquí estábamos... bueno, estábamos viendo el user providers. Bien. Bueno, ese es el create. El create hace eso. Agarra la clase usuario. Ven que este es la clase user. En realidad user. Setea sus datos y después lo crea. Y lo crea, como habíamos dicho, de acuerdo a Firebase, como dice aquí. Ven que aquí, a ver si podemos ver acá, que también está... Bueno, acá habla, por ejemplo, para ir a los hijos del user, esto está tratando de tener las ramas del árbol, ramas pequeñas, pero a ver si vamos a... Quería ver una cosa. Bueno, ven que acá también necesitamos un mapeo cuando queremos hacer el update, por ejemplo. Y bueno, aquí está el update, pero quería ver otra cosa. ¿Dónde están? Bueno, aquí también nos dice cómo borrar los datos. Sí. Bueno, veamos el update, que era justamente el que estaba acá. El update. ¿Qué es lo que hace el update? Necesitamos hacer de este objeto de map un hasmap, y después necesitamos, como yo le estoy pasando un usuario, ven, en este método estoy pasando un usuario, necesito hacer un mapeo de esto, y después ya esté mapeado, hacer el update ya con este método de Firebase. Ven que cuando voy ahí ya se abre esto, que bueno, esto no hay que tocar, pero este es un método propio de Firebase. Así que bueno, cerramos. Entonces esto es lo que hace el update. Fíjense que, por ejemplo, cuando yo hago control shift F, voy a ir al update, que sería
por ejemplo acá lo estoy usando. Si el usuario ya no está vacío, acá dice que hay que hacer un update con el user y el teléfono. Este es cuando, este es bueno, esto es cuando completamos la información. Bien. En definitiva, entonces, aquí estamos. Vamos a hablar un poco sobre Firebase. Les decía que nosotros nos vamos a manejar así, digamos, por colecciones, que aquí están. Por ejemplo, también acá tengo la colección de los posts, que son todos los posts que están agregados. Y tenemos en esa, cada colección tiene un documento, ¿sí? Y dentro del documento hay campos, ¿sí? Así se. Después, claro, el tema es que cuando hay más, digamos, por ejemplo, aquí yo podría, no sé si es aquí, a ver. Podría iniciar una nueva colección. ¿Ven que dice aquí eso? Como puedo agregar un campo acá, puedo agregar una nueva colección y así puedo formar el árbol. ¿Se entiende? Acá también puedo agregar más documentos y también puedo agregar colecciones. Y así se va formando el árbol del que habla en esta parte, en la estructura de datos. ¿Sí? Entonces vamos a tener en definitiva una base de datos guardada de este tipo. Ok, bien. ¿Qué más tenemos que podemos ver aquí para ya terminar? Podemos ver este archivo. Este archivo es el que nos va a traer cuando apenas nosotros nos logueamos, pero no tenemos en nuestra base de datos guardado ese usuario. Entonces nos va a pedir que completen la información, que esto es algo que se ve mucho en las redes sociales, en alguna de esas aplicaciones grandes, donde necesitan más datos del usuario. Entonces por eso pedimos completar la información. Vamos a seguir el paso porque, o sea, vamos a ver desde dónde se viene todo este el inicio. Cuando habíamos visto, ¿se acuerdan eso? Habíamos hablado de esto. Ven que cuando en este método que ya lo mencionamos de chequear si el usuario existe, o sea, una vez que nos logueamos tenemos que ver si ese usuario existe. En realidad justamente nos va a pasar esto cuando nosotros logueemos con Google, porque cuando logueemos de la otra manera es seguro que el usuario está registrado. ¿Por qué? Porque lo podemos ver desde acá. Si nosotros nos registramos, regístrese aquí como dice. A ver, vamos a poner regístrese aquí. Al registrarnos, esta es la pantalla de registrarnos y esta pantalla ves que nos piden el nombre de usuario, correo. Entonces sí o sí tendríamos que tener los datos del usuario, ¿sí? Entonces por eso es que no es necesario en el otro login poner este método porque ya sabemos que el usuario existe. En este caso podría no existir, o sea, podría ser un logueo que todavía no tenemos los otros datos del usuario como son el teléfono perdón, que aquí para perdón, el teléfono y el nombre del usuario, eso era lo que quería decir, claro. Entonces, como decía acá, si es que podemos, acá si es que el proveedor de usuario está ok, si es que está trabajando bien, lo que hace es que, digamos, se loguea, pero a la vez necesita más datos. Entonces vamos a la pantalla de Complete Profile Activity, que es esta pantalla, ¿sí? Entonces acá le pedimos los datos complementarios que habíamos dicho, el nombre de usuario y el teléfono. Entonces eso hacemos aquí, vamos a esa pantalla y bueno, en esta pantalla cuando hacemos el confirmar, que es este botón, que se llama, bueno, y de confirmar, pero a ver dónde va este botón. Recordemos que este también, como habíamos visto anteriormente, este layout en esta parte de arriba tiene le indicamos el contexto, le indicamos cuál es su actividad, que en este caso es Register Activity. Y bueno, en esta actividad está algunas cosas más bueno, el usuario, la confirmación del password, no, perdón, esto porque dice así, a ver, no, este.
register activity. Bueno, sí. Vamos ahí. Bueno, en realidad debería estar ligado este aquí a complete profile, eh, porque recuerden que, a ver, debería estar ligado ahí. ¿Y por qué tenemos acá que dice? No, esto no importa. Debería estar ligado ahí, porque de todas maneras fíjense que, por ejemplo, el botón de confirmar, vamos a ver algo, veis que es botón register. Entonces, no, ¿cuál es confirmar? No, este no es. ¿Dónde está el botón confirmar? BTN register, bueno, se llama BTN register. El botón BTN register, si lo vamos a ver aquí, ¿dónde está? Es este, que dice, bueno, registrémonos, que va, este es el botón. Bueno, acá también, vamos por partes. Acá están todo lo que estamos necesitando de esta pantalla. El nombre de usuario, el texto, el teléfono y el botón confirmar son tres componentes que tenemos aquí. Bueno, después también tenemos esta imagen, pero esto no vamos a interactuar con esta imagen. Estos son estos que estamos viendo ahí. El botón registrar, del input text del teléfono y el input text del username. Bueno, aquí también vamos a necesitar los out providers, los user providers. Y bueno, esta clase para el diálogo, para que seguramente va a ser como antes, que necesitamos este diálogo que diga espera un momento cuando, por ejemplo, se está registrando, se está configurando sus datos y se está guardando en la base de datos. Entonces necesitamos hacer un diálogo de esperar un momentito, ¿sí? Bien. Como verán, el botón register lo único que hace es, bueno, es parecido a lo que antes hemos visto, pero hace un update del user, porque aquí estamos, digamos, ya tenemos acá, por ejemplo, fíjense que hace un registro. Vamos a este método con control clic. Fíjense que aquí no hacemos el create sino update. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, aquí hacemos un get del ID y además ya tenemos el username bueno, y el teléfono, pero lo que hacemos aquí en realidad es, ¿por qué hacemos? Ah, bueno, sí, hacemos el update porque nosotros venimos de la pantalla de la activity, de la main activity, y en realidad donde hacemos el create es aquí, antes de que nos redireccione a completar el profile. Entonces nosotros ya nos traemos los otros datos del usuario, como sería el password. En realidad no es que nos traemos, sino que ya lo tenemos identificado qué usuario es. Entonces aquí simplemente a ese usuario le hacemos el update, ¿sí? Eh, bien. Bueno, aquí está, por ejemplo, bueno, ¿se acuerdan que yo les decía que era el timestamp? Y es aquí, por ejemplo, donde se lo ve qué es lo que es, exactamente, digamos. Es una... eh, primero hacemos un new date para traer la variable del tiempo, y a ese le agregamos o sea, el dato sería en realidad la fecha, y a este le pedimos el tiempo, que sería la hora, segundos, ¿sí? Y este método lo que hace es simplemente es convertir eso a entero, a un long. Entonces, por ejemplo, bueno, en realidad el getTime se encarga de eso. Le dice retorna el número de milisegundos
el primero de hasta el día, ¿ves? Ahí dice claramente. Entonces, este método en realidad que se encarga de hacer esto, de traernos ese lonjo. Fíjense que al hacer el update, o sea que este set time va a cambiar cada vez que hacemos un update del usuario, ¿sí? Tanto cuando se crea y también cuando se hace el update. Quizá esto nos puede servir para que más adelante tener el registro en cuando se cambió los datos del usuario. ¿Okay? Así que es como tener un registro del tiempo de los cambios que hubo en cuanto al usuario. Así que bueno, entonces después, como dice acá, bueno, hacemos el update y ya cuando está todo ok, si acá la tarea esta, porque esto es como es una tarea que se está corriendo, si está ok, dice, vamos a Home Activity, que era la actividad principal donde están ya los usuarios logueados correctamente. Y acá puede haber algún error y bueno, si dice que no es, la tarea no ha sido exitosa, mostramos no se pudo almacenar el usuario en la base de datos. Bien, para no alargarlo mucho más, vamos a ver hasta aquí y bueno, seguramente vamos a ver después más cosas de esta base de esta red social, y además prometo avanzar más y agregarle más cosas. Así que bueno, los espero y cualquier cosa, cualquier duda me avisan, y si quieren que les comparta el código completo de esta red social, lo voy a estar compartiendo seguramente a los usuarios que me lo pidan y que me charlen por el correo que voy a dejar ahí a continuación, y también el que quiera hacer una donación, bienvenido. Así que muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.